Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buena semana. Bueno, me imagino que hay chicos también mirando hoy el Así es, programa, así que sí, está sí, bueno el tema que vamos a tocar hoy para poder educar a toda la familia, porque toda exactamente. la familia, todos los integrantes somos responsables de las mascotas. Eso Así que es. queden claro. Ujú. Porque me vas a decir que no pasó que los chicos siempre quiero una mascota, y después no se hacen cargo. Exactamente. O se ¿Es hacen mamá o es cargo, papá claro, la que se hacen cargo cuando lo son tienen que, cachorros? exactamente cuando son cachorros y tienen que dormir con ellos un ratito y después ya para darles de comer y otras actividades ya los dejan un poco con los padres. Bueno, así que los chicos también tienen que hacerse cargo, Sí, ¿no? sí, Por siempre. supuesto, de todas las mascotas. Contanos el tema que vas a hablar hoy. Bien, hoy vamos a hablar de algunos análisis complementarios que se pueden realizar en nuestras mascotas, Ujú, ¿sí? Hay una gran variedad de análisis complementarios, ¿sí? Se denomina análisis complementario a cierto tipo de análisis que ayudan al veterinario, al profesional, a tomar decisiones acerca de ciertas patologías o ayudar a ciertos diagnósticos, ¿sí? Por eso son complementarios a el análisis clínico principal que realiza el profesional. ujú, ¿Sí? Entonces, dentro de esto, tenemos análisis complementarios que van dependiendo de qué nosotros queremos medir o qué nosotros queremos saber de cierta parte del cuerpo, ¿sí? O de cierto funcionamiento, ¿sí? De algunos órganos ujú. del cuerpo, ¿sí? Entonces, justamente yendo a eso, podemos tener análisis complementarios que se van a depender del el momento, de la patología del animal, ¿sí? Y del tipo de diagnóstico al que nosotros queremos llegar. Sí. Para eso, vamos a tener, por ejemplo, el más clásico y común que todos conocemos, el análisis de sangre, ¿sí? Un análisis de sangre de laboratorio, ¿sí? Cuando se hace la extracción de sangre y se envía a un laboratorio, nos va a permitir a nosotros, en ciertas oportunidades que nosotros lo requerimos, ¿sí? Observar cómo se comporta el medio interno de nuestras mascotas, Ujú, ¿sí? Si están bien los niveles de glóbulos rojos, si no hay algún tipo celular de la sangre que está aumentado o disminuido para hacernos sospechar de alguna ujú, patología o complementar algo que nosotros ya venimos sospechando, ¿sí? Ver si no hay algún grado de anemia, por ejemplo, ver cómo están funcionando los riñones, ver cómo están funcionando el hígado, ¿sí? Algunos parámetros del sistema digestivo también, sí. ¿sí? Em, Eso por un lado con el tema de análisis de sangre. ¿Sí? También tenemos análisis de orina. ¿Sí? Generalmente van complementados los dos, Ujú, el análisis de sangre y orina, cuando tenemos a un animalito con alguna patología renal, por ujú, ejemplo, ¿sí? O con algún problema urinario bastante frecuente en gatos, ¿sí? En felinos. Em, También tenemos otro tipo de análisis de sangre que es bastante frecuente en esta región del país, que es el frotis sanguíneo. ujú. ¿Sí? El frotis sanguíneo es un diagnóstico que se hace visual sobre un extendido de sangre en un vidrio. Sí, habrán visto seguramente muchos televidentes que se le hace un pequeño pinchazo en la oreja a nuestras mascotas, se saca una gota de sangre y en un vidrio, en una lámina de vidrio, se hace un extendido de esa sangre y posteriormente eso se ve en microscopio Sí. para ver o detectar cierto tipo de hemoparásitos, que es bastante frecuente, que son enfermedades transmitidas por vectores como garrapatas, pulgas, ¿sí? Ujú, Eso es bastante frecuente y en ese caso es un análisis cualitativo, ya que nosotros vamos a identificar a cierto tipo de hemoparásitos, también pudiendo ver algunas estructuras de algunas células de la sangre para ver subjetivamente, digamos, cómo puede estar ese paciente. Y este análisis también va de la mano con el hemograma, que es el análisis de sangre que ujú, comenté recién, ¿sí? Otros análisis también bastante comunes son, por ejemplo, las radiografías y ujú, las ecografías, ¿sí? Vamos a tener em, dos objetivos diferentes con estos dos análisis complementarios. En el caso de las radiografías, nosotros vamos a eh, tender a observar estructuras duras como ujú, huesos, por ejemplo, o generalmente también se pide mucho las radiografías de tórax y abdomen cuando nuestra mascota
por ejemplo, está sufriendo de algún tipo de tumor, ¿sí? Ujú. O va a sufrir una cirugía para extirpación de un tumor, para detectar que no haya, por ejemplo, metástasis de ese tumor en pulmón o en hígado, que son dos Wow. órganos bastante frecuentes, los más frecuentes de las metástasis de los tumores. Por otro lado, tenemos las ecografías, que en este Ujú, caso vamos a evaluar tejidos blandos, ¿sí? ujú. Por ejemplo, como órganos del abdomen, intestinos, hígado, riñones, páncreas, ¿sí? Estómago, y el aparato reproductor también en caso de hembras, útero y demás, para identificar cómo están estructuralmente esos órganos, ¿sí? Porque ecográficamente, obviamente un órgano sano tiene un patrón de como evidencia en la ecografía, que eso lo va a determinar el ecografista, ¿sí? Para determinar si ese órgano tiene una estructura normal, si está alterado, si está sufriendo un proceso patológico, ¿sí? De esta manera nosotros, con la ayuda del ecografista, podemos llegar a un diagnóstico teniendo en cuenta, obviamente, como dije, el análisis clínico general, ¿sí? Ujú, Bien, otros análisis complementarios que pueden realizarse, por ejemplo, es el análisis coproparasitológico, ujú. que en este análisis es un análisis de la materia fecal de nuestras mascotas, muchas veces para determinar la presencia de ciertos parásitos gastrointestinales, también muy frecuentes, más en épocas calurosas, Ujú. primavera-verano, para ver y tomar la decisión de si podemos desparasitar o no a nuestras mascotas, ¿sí? Entonces, lo que se identifica en ese caso en la materia fecal de nuestras mascotas son los huevos de los parásitos, Ujú. ¿sí? Que es esa parte del ciclo del parásito, donde nosotros identificando cierto tipo de huevos, vamos a identificar el tipo de parásito que está afectando a nuestra mascota para tomar la decisión de qué tipo de antiparasitario usar, ¿sí? O usar o no un antiparasitario, dependiendo si encontramos o no parásitos en materia fecal, ¿sí? Estos estudios se recomienda cada cuánto, a partir de qué momento, qué etapa Bien, es muy buena pregunta porque em, yo creo que yendo depende mucho antes de la que edad, eso, ¿no? hay personas o propietarios que muchas veces me dicen, yo no sabía que también existía el análisis de sangre, por ejemplo, para los perros o para los gatos. Primero, siempre comentar, lo que hacemos los veterinarios es comentar que son necesarios los análisis frecuentes en nuestras Ujú, mascotas y dependiendo de la edad va a ir dependiendo esa frecuencia, obviamente, ¿sí? Generalmente se recomienda un análisis de sangre, un hemograma anual en nuestras mascotas, ¿sí? En edad adulta o en edad de cachorros también, por lo menos para hacer la medicina preventiva, ¿sí? Para sí. estar al tanto de cómo se comporta el medio interno de nuestras mascotas y si no hay algún tipo de deficiencia en esas células de la sangre. Ya cuando nuestras mascotas llegan a cierta etapa de su vida, a cierta edad, esos análisis obviamente se van haciendo más frecuentes, ¿sí? En perros, por ejemplo, como habíamos hablado en programas anteriores, tenemos razas chicas y Sí, razas grandes que dependiendo de su tamaño iba a depender la edad. la edad exactamente. Entonces, en perros de razas chicas, llegando más o menos a los 9 o 10 años, ¿sí? Esos análisis que eran anuales ya tienden a ser más frecuentes, se hacen 2 o 3 análisis Ujú, anuales. En perros de razas grandes, por ejemplo, que llegan antes a viejitos, se recomienda un poco antes, alrededor de los 6 o 7 años, ya empezar a ser más frecuentes esos análisis. En caso de gatos, alrededor de los 9 o 10 años, también se recomienda 1 o 2 análisis de sangre, por ejemplo, anuales, ¿sí? Porque dependiendo de eso, nosotros podemos llegar a detectar patologías y poder empezar a tratar ciertas patologías que se presentan tempranamente ujú. en esa edad y poder justamente tratarlos y darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente o si podemos tratar de curar esas enfermedades que se están empezando a gestar, poder solucionarlas también, ¿no es cierto?
para tener una idea, en cuanto a costos, ¿es accesible? O, Es muy obviamente, accesible, sí. todo estudio previo justamente como le dice el término, previene otras enfermedades, otros gastos y otros sufrimientos para evitar al Exactamente, animal. sí. Son inversiones en Ujú. realidad porque van en pro a nuestras mascotas, a la salud de nuestras Son mascotas. pagables, a eso Son voy. muy accesibles todos estos análisis. Aparte, no los estamos realizando todo el tiempo, sino que Claro. son cada tanto. Entonces son bastante amortizables y son baratos. Y en muchos casos son menos costosos que los análisis de sangre de humanos. Ah, mira, Entonces, ya con eso me dijiste todo. están más o menos casi siempre en costos menores los análisis de nuestras mascotas. Así que justamente por eso es muy importante, en todo caso, por simple curiosidad de la audiencia, Ujú. consultar con el veterinario si existe la posibilidad de hacerle o será que se le puede hacer, consultar con el veterinario, que siempre es bueno ese ida y vuelta que hay Ujú. con los clientes y la preocupación de los clientes, que son los que están ahí y lo Sí. ven todos los días, en todo momento, sus mascotas, plantearles ciertas cosas que uno observa al veterinario o en todo caso sugerirle al veterinario o para que de esa manera puedan llegar a tomarse esas decisiones para un análisis complementario si es que lo necesita. Lo ideal es que el veterinario te asesore, pero si el veterinario no te llega a nombrar, nosotros preguntar. Sí, totalmente, Ujú. totalmente y con total libertad. Muchas veces, o sea, esa es la idea de que más allá de que los propietarios puedan llegar a instruirse con internet, a veces Ujú. bien, a veces mal, se saquen las dudas para escuchar la verdad absoluta, digamos, que puede llegar a proporcionarle el veterinario. Muchas gracias, como siempre, un Gracias placer a vos, escucharte, muchas Mauricio. ¿Dónde gracias. te encontramos? Bien, estoy en el Árbol Tienda de Mascotas, por Ujú. calle Pago Largo 1234. También, bueno, mi red social Instagram, la red, como este es mi usuario mb-mauricio-barrios. Ujú. O si no, también recordar que hago servicio a domicilio también. Mi número particular es 3794 90 95 20. Y muy importante, estas 2 semanas trabajas Sí, normalmente. ¿Mm? normalmente. Así que aquellos que tengan alguna emergencia o algo se pueden comunicar con Sí, vos. también. Bueno, muchas gracias y buena semana. Gracias a vos igualmente. Como siempre, visitándonos, nuestro veterinario amigo Mauricio Barrios, hoy hablándonos de estos estudios